De pronto en estos días, cuando pasan ahí por atrás, por los que están ahí en el sonido y todo eso, no se olviden de darles las gracias, porque están haciendo un trabajo bien bueno. Yo siempre digo, el mejor equipo técnico es el que no se nota. Hay iglesias donde los que mandan son los del equipo técnico. Y yo doy gracias a Dios por los que están aquí haciendo las cosas, que lo están haciendo muy bien. Vamos a hablar de las dudas y de la fe. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Pero si tienen todavía ganas. Acaban de estar en un taller, les han hablado no sé qué cosas. Los que estaban aquí en antropología deben de estar ya fatigados y muertos, ¿o no? Fatigados y muertos. Estuvo un poco complicado. ¿Quién estuvo en antropología? A ver. Solo 2, 3. ¿Ya? ¿Suficiente o quieren más? Más. Bueno, sí fue un poquito diferente la antropología y espero que también en este tema me sea posible. Yo no quiero presentarles la comida ya hecha. Yo quiero presentarles los elementos y ustedes van a tener que cocinar la comida. ¿Sí me entienden? A veces me da pena porque a veces yo podría darles ahora punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya todo hecho. Pero no quiero eso, más bien quiero invitarles a pensar conmigo. Tener un tiempo en que pensemos juntos. Vamos a tratar a ver si podemos hacer eso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hay un material, yo creo que podemos ahora ya, los que reciben una hojita, es el bosquejo. Otra vez, no es todo lo que voy a decir y algunas cosas no voy a decir, pero ahí tienen el bosquejo. Y tal vez de pronto, si algún día ustedes quieren dar este tema en alguna parte, pueden usar algunos de estos puntos. Así que ya les van a estar dando, espero que haya suficiente, porque son muchos aquí. ¿Qué hacen ustedes aquí todos? No molesten, pues. Yo de mañana dije, voy a orar para que no venga nadie al taller y tengo la tarde libre. Pero no, ya ven, Dios no responde todas las oraciones. No siempre. Gracias, Galito. Gracias, Josué. Cuando tengan los bosquejos es solamente verdaderamente lo general. No pierdan mucho tiempo si se pierden buscando demasiado. Tienen la parte de atrás, ahora sí pueden anotar también en ese papel y tratar de seguir. La duda en la vida del creyente. Bueno, en primer lugar, este tema ya dice que hay duda en la vida del creyente. Faltan unas poquitas ahí a la Negui, dígale, porque ella va a copiar más. Sí, ella tiene todo eso. Bueno, entonces algunos se ha filtrado, no ha pagado y se ha metido. Debe ser, ¿no? Ya mismo, ya le van a copiar más. No hay problema. Lo primero que da el tema es algo interesante, es de que ya da el tema la idea de que el creyente tiene dudas. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenemos en el cristianismo, en las iglesias hoy en día, y en especial en las iglesias suramericanas, también africanas, es de que se trata de no hablar de algo que no debe existir. Y es el problema, la dificultad, la duda, incluso a veces el pecado. Cuando se habla del pecado, solo se habla del pecado para culpar, no para solucionar. Entonces yo creo que eso es un problema muy grande también en cuanto a la duda, de que muchas veces no hablamos de la duda, los pastores no predican de la duda, porque un poquito es el desnudarse ante la gente, hablar de la duda. O eso sí se puede hacer, es hablar de la duda, culpando a la gente y dice, es que si dudas, tal vez ni eres hijo de Dios. Y eso sí es grave, ¿no? Viene alguien con la duda y yo le digo, no, es que el problema no es nada más de que tú necesitas un poquito más de fe y ahí las cosas van a ir bien. Vamos a acercarnos a ese tema y nos vamos a dar cuenta si la duda existe, qué es la duda y qué nos ayuda para dudar menos tal vez. ¿Sí? ¿Vamos? ¿De acuerdo? ¿Con ganas, sin ganas? El que no tiene ganas que salga ahora, calle por siempre. Nada, vamos. ¿Qué es la duda? La duda es un estado de incertidumbre interna en el que una persona
cuestiona la existencia de Dios, la veracidad de las enseñanzas bíblicas o del sentido de los contenidos de la fe en lugar de tener una certeza firme. Vamos a ir elemento por elemento. ¿Qué dice así? Es una incertidumbre en cuanto a la existencia de Dios. ¿Ya voy a decir algo más acerca de eso? La veracidad de las enseñanzas bíblicas. El sentido de los contenidos de la fe, el sentido para la vida, de eso se trata, en lugar de tener una certeza firme. Lo primero dice la que cuestiona la existencia de Dios. Y aquí no estoy hablando de un ateísmo clásico, que no desde una duda, sino más bien por no querer o poder pensarlo, dice no existe Dios. Yo creo que no existe ningún ateísmo lícito. Los que estuvieron antes ya traté de explicar un poco y a algunos le di la clase aparte. No creo que hay eso. Pero yo no estoy hablando de una existencia, de un pensamiento ateísta. Estoy hablando de una persona que vive una situación, que tiene una experiencia que le hace difícil creer que pueda haber alguien que tenga de alguna forma un control, una influencia en la vida. ¿Sí? Es otra dimensión de la duda de la existencia de Dios. La existencia de Dios de un ateísta, de un ateo, es diferente a la duda de la existencia de Dios de alguien que tiene una crisis, a veces temporal, a veces más larga, en su fe. Es una diferencia. Vamos a verlo más adelante eso. Lo segundo, la veracidad de las enseñanzas bíblicas. Esta duda a veces se basa y a veces conlleva a la duda que si la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Así que a veces se muestra en eso. Yo dudo de la veracidad de las enseñanzas bíblicas, pero en el trasfondo o en la consecuencia está, ¿será la Biblia la palabra de Dios, sí o no? Ahí está la pregunta. Y muchas veces, otra vez, tiene que ver con mi vida. La Biblia dice... Voy a usar el ejemplo que di, no sé cuándo lo di, he hablado tanto estos días que ni tengo ni idea, creo que en la mañana dije eso. Yo tengo la promesa de Dios que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si me falta algo, está mal. Salmo 23:1. Entonces me voy a ver si es una traducción falsa y me doy cuenta que en el hebreo dice lo mismo, incluso con más énfasis. Entonces, debe estar mal. Y si eso está mal, no tengo seguridad para toda la Biblia que esté bien, ¿sí o no? Entonces, los que algunos dicen, no es lógico, algunos dicen, bueno, no, si puedo dudar de algún versículo que no es palabra de Dios, pero el resto sí. Yo digo, no, porque si falla uno, no tengo seguridad de los demás. ¿Y quién me va a decir cuál es y cuál no? Entonces empiezo a dudar de la palabra de Dios porque tengo una situación existencial que me hace dudar de que si verdaderamente lo que estoy leyendo ahí es palabra de Dios o no. Y si me voy a los Salmos, lo que han estudiado un poquito de hermenéutica, la ciencia de cómo tenemos que interpretar la palabra de Dios, sabemos que los textos poéticos del Antiguo Testamento, los textos que son oraciones o que son canciones, contienen no solamente una vez, sino muchas veces exageraciones. Los que no han estudiado eso, no saben eso, es más fácil tropezar, ¿no? Pero el que sabe eso sabe que hay una exageración para que entienda un punto muy importante. ¿Sí? Pero si no tengo eso, lo que crees es la duda. Y a veces la duda en un punto me lleva a dudar en lo todo, en lo total. Y estoy seguro que aquí hay personas que están experimentando exactamente eso. De que la duda en algo empieza a poner en duda el todo. O a veces al revés, la duda en todo se nutre porque en mi experiencia algunas de las cosas que en la Biblia parecen no estar bien. O coincidir. Ya. O del sentido de los contenidos de la fe. Significa, a mí me enseñan en la iglesia algo que tiene que ver con mi vida y que está relacionado o basado en la fe cristiana y yo digo, esto no hace sentido.
se podría ver muy diferente. Hay otras explicaciones. Y tal vez hay una explicación que me parece más lógica. Entonces yo pongo en duda un contenido de la fe. En vez de tener una certeza firme de lo que creo, de lo que soy como cristiano, empieza a derrumbarse lo que he creído. Hoy en día, y les voy a decir, es un tema del tiempo. Creo que mañana tengo un taller o una charla acerca de eso, de cómo la Biblia trata estos temas, pero es lo que llamamos hoy en día la desconstrucción de la fe. ¿Han escuchado eso ya? Que vamos desconstruyendo la fe porque no parece estar bien construida. Y muchos incluso dicen, hay que construirla totalmente y construirla otra vez. Y suena muy lógico, pero es totalmente dañino. Entonces hay que tener cuidado de eso. Pero todo eso, hay duda. Bueno, y además de eso, si una duda básica, se le añade una duda emocional por algo que ni tiene que ver con ese mismo asunto. Muchas veces hay una crisis total en la vida, o lo voy a decir, es como una nube que de pronto está solamente sobre algo, pero cada vez se hace más grande porque la emoción y los pensamientos son cada vez más negativos y de pronto esa nube abarca también edificios o áreas que verdaderamente son claras, pero mi emoción, mi sentir es tan negativo, tan dudoso, que ya dudo de todo. ¿Han experimentado eso? Que de pronto también lo que es cierto, lo que creo que es cierto, lo pongo en duda, pero no porque sea dudoso, sino porque la nube de la duda empieza a abarcar todas las áreas. Y eso enseña algo muy importante, que tenemos que tratar las dudas. Porque una duda que crece, y yo lo voy a decir después, una duda que crece hace mal. Y la duda, no digo que es buena, pero es legítima. Y hay que tratar las dudas. El que niega las dudas, cae por las dudas. Y si en la iglesia no hablamos de ese tema, entonces vamos a caer sobre esos temas. Y de pronto una persona ya no viene a la iglesia, ¿por qué? Porque está dudando, y como no tratamos esos temas, no encuentra fuerza en la fe. Sino más bien se queda cada vez más solo porque no quiere ir a la iglesia y decir, ¿saben qué, hermano? Estoy dudando. Y ya cogen todas las piedras, ¿no? Para apedrearle. Entonces, tenemos que hablar de las dudas, tenemos que dar cuenta que eso sí existe y siempre se divide en un aspecto emocional y otro intelectual. Tiene que ver siempre con las dos cosas. Y puede ser que el aspecto emocional sea el origen y a veces el aspecto intelectual sea el origen. Puede ser las dos cosas. Muchas veces tiene que ver con nuestra personalidad, de cómo somos. Si somos personas intelectuales, y no estoy valorando si son mejor o peor, no hablo de eso. Pero muchas veces el que es intelectual tropieza con lo que piensa. Y eso origina una duda, que después se convierte en algo también emocional. Pero muchas veces lo que son más bien emocionales en su carácter, en su personalidad, en cómo son, encuentran algo que les hace sentir mal y eso lleva a una duda. Y esa duda, ese sentir, empieza a influenciar lo que piensan y también es muy difícil salir de ello. Así que pueden ser, o casi siempre son las dos cosas, solamente que depende de qué está primero a veces. Y eso mucho tiene que ver con nosotros como personas. ¿Sí? Yo conozco a un joven que estudió teología, quería ser pastor, quería ser misionero, y un día me vino a mí y me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo creer nada de eso. Era una persona muy intelectual. Y él empezó a pensar las cosas y ya no coincidía nada. Y dijo, no puedo más. Y le dio tanto que emocionalmente estaba acabado, este joven. Y se fue de la iglesia, se fue del ministerio, totalmente. Cero. No había tratado algunas. Además, leía libros, después le voy a hablar de eso, leía libros que en vez de ayudar, lo hacían peor. Gracias a Dios, la gracia de Dios le rescató otra vez en su duda. Y después de unos 3, 4 años, él comenzó otra vez en la fe.
comenzó a rescatar lo que había escuchado desde pequeño, como Timoteo, ¿se acuerdan? Rescató eso nuevamente y hoy en día es líder de un ministerio muy importante allá en Alemania. Impresionante. Pero eso nació por dudas intelectuales. ¿Sí? Ya, entonces ahí tenemos la definición de lo que es la duda en sí. Pero vamos a seguir un poquito más allá de esta definición general y detallar un poco más la definición. Vamos a ir a esto, decir, la duda puede tener diferentes formas o diferentes características. Una característica o una forma de duda puede ser la pregunta o sospecha. Yo cuestiono algo que he escuchado, que sé, que he creído. Hay una pregunta y una sospecha. Y tal vez, yo sé que no quiero hablar ahora de eso, pero igual para que entiendan mejor ahí, la primera pregunta de sospecha que encontramos en la Biblia es la que hace la serpiente. Es una sospecha. La caída del ser humano comienza con una sospecha. La sospecha es de que Dios no es bueno. ¿Sí o no? Ya mismo vamos a hablar más de eso. La sospecha es que Dios no es bueno. Dios no me está privando de algo. ¿Será verdad lo que ha dicho? ¿Será así de que si comes de este árbol? Es sospecha, ¿no? Entonces, muchas veces la duda nace partiendo de una pregunta o una sospecha. Una pregunta que puede venir de un libro que leemos, de una conversación que tenemos, una persona que pone en duda algo que sabemos, hace una pregunta y como no podemos responderla, nace la duda. Y muchas veces muchos cristianos caen en esa duda a largo plazo porque no tratan con ella, porque no van a buscar respuesta a una pregunta. ¿Sí? Entonces eso es peligroso. Pero la duda puede tener esa característica de ser una pregunta o una sospecha acerca de algo que en verdad es claro, pero se cuestiona. Y muchas veces porque no hay una respuesta a una pregunta específica. Otra característica que una duda tiene o puede tener es la falta de certeza. La falta de certeza diciendo, esto es acertado. Esto coincide con mi experiencia. Y en ese momento se pierde la certeza y se pierde la certidumbre también en el corazón. ¿Sí? Entonces yo tengo una experiencia, yo estaba seguro que Dios es bueno, pero me han robado toda la casa cuando yo estaba en el culto. Es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me falta la certeza de que Dios sea bueno, porque si no, ¿cómo va a ser? Me manda a ir al culto para que me puedan robar. Uy, ahora ya les veo la duda a algunas de ustedes que les han robado ya, ¿no? Pero ahí se dan cuenta qué fácil es. Hace un minuto no pensaban en eso. Ahora yo les he plantado ese pensamiento y ya la duda empieza a brotar. Fregados están. Entonces, falta de certeza puede ser de la bondad de Dios, del cuidado de Dios, de las promesas de salvación, de la promesa de ser hijo de Dios. Falta de certeza porque la experiencia no coincide con lo que yo veo como cierto. Ya no es acertado en cuanto a mi experiencia. Estoy tratando de describir un poco y creo que se van a encontrar en alguna de esas descripciones todos. Incluso los más fuertes en la fe o los que más aparentan ser fuertes en la fe se van a encontrar en esto. Entonces, lo tercero puede ser una duda que está caracterizada por una falta de decisión. También eso tiene mucho que ver con personalidad. Y por eso saben que eso casi nunca, cuando se habla de la duda y tampoco de la fe, se habla de la personalidad. Y yo creo que la personalidad tiene que ver mucho de cómo creemos o cómo dudamos. Entonces, la falta de decisión significa que dudo de para qué debo decidirme. ¿Se entienden? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Eso es una duda, ¿sí o no?
¿Me caso con ella o no? Y hay algunos que en 10 segundos te dicen, claro. Y el otro en 10 meses o 10 años. Entonces sí tiene que ver también con personalidad. Todas esas características de la duda tienen que ver con personalidad. ¿Por qué les digo eso? Porque, y ahora vamos a ir aunque yo sé que muchos de ustedes no vienen aquí por el tema de la consejería, a este tema, sino porque tienen tal vez problemas con esto. Pero yo creo que en el tema de la consejería esto es muy importante. Porque yo tengo que tratar de entender cómo la personalidad de que la persona que está delante mía influye en cuanto a fe y duda para poder ayudarle. ¿Captan la idea? Entonces, cuando yo empiezo a conocer, preguntando las preguntas que debo hacer, yo voy a darme cuenta por dónde va su duda y qué es lo que alimenta y hace crecer su duda, para poder dar una respuesta que verdaderamente le ayude en su duda. Entonces, ustedes, la duda que haya traído hoy usted acá, o tal vez una duda total al cristianismo, tiene que ver también con su personalidad. Y cuando se busca la solución, tenemos que también eso tener en cuenta. Y a veces para uno, una respuesta rápida dice, claro, me hubieras dicho antes, no me hubiera dudado los últimos 10 meses. Y el otro dice, no sé, me suena bien, pero no estoy seguro. ¿Sí conocen eso? Ustedes no, les veo, ustedes son... Tiene mucho que ver. Entonces el tema no es tan fácil, porque muchas veces no es la duda en sí, sino es también yo y mi duda, cuando tratamos la duda. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque después les voy a llevar una pista y ya les digo ahora porque no me aguanto, porque me parece que es muy importante, no me aguanto no decirla, y es de que una de las formas más importantes de poder salir de una duda es dudar de sí mismo, dudar de mi propio corazón y dudar de mi propia duda. Pero para eso tengo que conocerme. Yo sinceramente les digo, yo he aprendido a dudar de mis dudas. Y eso para mí es una salida, pero vamos más tarde. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si hay alguna pregunta o un comentario, pueden hacerlo. Ya le dije antes, pero solo si es buena, piénsenlo bien. No, pueden hacer la pregunta y si me parece que es importante, lo voy a responder enseguida y si no, les voy a dar sí, saben, ¿no? Un número. Sí, estoy ahora repartiendo un número 1500 en adelante y estoy tratando el número 3. Así que veamos. La duda, características de la duda. Duda, sospecha, falta de certeza, falta de decisión. O también esto, la duda cuando dudo de mí mismo, pero no de una forma positiva que después les voy a mostrar, sino de una forma negativa. Yo dudo de mí mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso y lo que yo hago no coincide con aquello que yo creo que debería hacer y decir. Empieza la duda de mí mismo. Muchas veces lo uno lleva a lo otro. Yo dudo de mi fe, yo dudo de Dios y de pronto empiezo además a dudar de mí mismo en todo esto. Porque digo, no, si yo fuera como Rainer Kröger, hombre de la fe, yo no dudaría ahora. Y empiezo a dudar de mí mismo. Y eso muchas veces es algo que va creciendo, empiezo a dudar de toda la humanidad. Saben que aquí estamos en un límite que muchas veces ya puede convertirse en una depresión. Puede convertirse en un problema ya mucho más profundo. Y es de que cuando de pronto nada que me rodea en este mundo, en esta humanidad, nada empieza a hacer sentido. Veo al ser humano y lo único que veo es todo lo malo que hace, todo lo difícil que hace, todos los problemas que crea y empiezo a dudar de la humanidad. Y casi nunca parte de ahí, pero muchas veces lleva la duda a algo mucho más general. Y a la final de todo el mundo, de cómo funciona el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la duda, y eso tal vez otra vez lo digo, ya lo mencioné antes y vienen después otra vez, la duda tiene la tendencia a crecer. La duda tiene la tendencia a crecer, no a disminuir, sino a crecer, si es que la dejamos ahí.
Además, y ya he mencionado esto, por eso no lo voy a decir mucho más, pero otra vez para tenerlo, yo creo que hay tres características más en la duda. La una es la duda emocional. Incluso puede tener que ver con mi situación emocional general. ¿Saben ustedes que si yo como persona estoy constantemente cansado, fatigado, estoy muy cerca de estar desanimado, la duda tiene mucho más fuerza? Entonces, mi estado emocional le da fuerza a la duda o le quita fuerza a la duda. Depende. Y eso tiene que ver también con cómo me siento. Si me siento bien en general, la duda, no, déjame. Pero si me siento mal, viene la duda y digo, ¿verdad? Tú me faltabas. ¿Se dan cuenta? Lo que tal vez están viendo que la duda, si queremos enfocar las dudas, no debemos enfocar solo la duda, sino tenemos que enfocar mucho más. Personalidad, el cómo me siento, cómo estoy, qué me rodea y quién me rodea también. Puede ser la duda intelectual, como dije antes, que hay cosas que no puedo explicar o que las explicaciones que me dan parecen no coincidir con la experiencia que tengo o con una información que he leído en algún libro y de pronto no coincide y empiezo a dudar de todo eso. Y ahí las preguntas clásicas que hacen dudar a la persona, como por ejemplo la pregunta de el origen del mal. O en las iglesias cristianas una duda, quieren que se las diga, pero van a dudar después de eso. Puede ser predestinación, más bien puede ser eso, ¿no? ¿Y por qué el Dios bueno deja que la gente se pierda eternamente? Ya se cae de la silla ya, ¿no? Es así. Intelectual, no lo entiendo, no puedo explicarlo, no encuentro respuesta. Y lo mismo existencial y tiene que ver otra vez con la vida. Así que, nuevamente, la duda en sí no es solo duda, sino es mucho más que duda. Cuando es solamente una pregunta sin respuesta, no es duda. Porque puedo buscar la respuesta, puedo seguir adelante. Pero cuando esa pregunta abierta empieza a influenciar mucho más que la pregunta en sí, es cuando ya crece la duda. Y cuando crece, muchas veces no deja de crecer. Y por eso, algo que es básico y algo que es muy importante antes de hablar de duda, necesitamos una fuente de conocimiento. Conocimiento. Estoy dudando ahora de mí mismo. Conocimiento. Necesitamos una fuente de conocimiento confiable para poder vivir con las dudas o librarnos de ellas. Y ahora es muy importante, una fuente de conocimiento, y ahora por favor, anoten bien esto porque es bien importante, que no está en nosotros, sino que tiene que ser externa a nosotros. Necesitamos una fuente de conocimiento confiable que está fuera de nosotros. Nosotros no nos podemos decir la palabra que necesitamos escuchar para liberarnos de la duda. Tiene que haber una fuente fuera de nosotros que nos diga algo para que la duda deje de ser. Eso es bien importante, bien importante. Claro que puede haber sido que he escuchado eso, la fuente externa, y ahora ya la internalizo tanto que cuando viene la duda parece salir de mí, pero no sale de mí porque viene de afuera. ¿Se entienden? Si yo leo la palabra de Dios y tengo una promesa en la que creo porque sé que es verdad y ya la tengo en mi corazón, parece que viene de mí, pero no viene de mí, sino que ha venido de esa fuente externa. Entonces la duda necesita, lo voy a decir de otra forma, un punto fijo fuera de ella para poder ser superada. Y sin eso va a ser difícil. Y claro que ahora ya estamos pensando en la palabra de Dios, estamos pensando en un conocimiento de lo que Dios es y hace en este mundo, cómo Él habla, todo eso, ¿sí? De eso ya estamos hablando aquí. Porque es algo que nosotros mismos no nos podemos decir. Tú mismo no puedes apagar tu duda. Necesitas algo que venga de afuera y te informe, te dé un conocimiento diferente al que tienes ahora.
pero que no, y eso es importante, no siempre es la respuesta a la pregunta, porque hay una certeza que es más fuerte que la respuesta a tu pregunta. ¿Han escuchado? Hay una certeza que es más fuerte que la respuesta a tu pregunta. En la fe, no sé. Bueno. Ya. Sí. Es un ejemplo que voy a seguir dándolo, y ya he hablado un poco de eso. Y para mí ha sido algo personal. Saben que yo, es mi personalidad, mi carácter, mi manera de ser, yo no soy una persona dudosa. Yo también soy una persona que veo lo positivo. Y eso me ayuda mucho en cuanto a la duda. Yo veo, como dicen siempre, el vaso para mí siempre está medio lleno, no medio vacío. Yo soy una persona así. Entonces, ya mi ser como soy me ayuda mucho contra la duda. Y si ha habido una duda en mi vida que siempre ha venido y ha venido, es la duda, y ahora tal vez les sienta raro, pero como les dije antes, hay que hablar de estas cosas, es la duda que si verdaderamente Dios es bueno. Siempre bueno. ¿Por qué viene esa duda? Porque he experimentado cosas que para mí no coincidían con esa verdad. ¿Sí? La respuesta rápida sería, sí, Dios es bueno, siempre bueno. Pero si esa es la duda, es difícil. Entonces, para mí hay algo que es más fuerte que solamente esa respuesta, Dios es bueno. Y es conocer a un Dios que está sobre todas las cosas, que tiene control sobre todas las cosas. Una respuesta más fuerte que la respuesta a mi situación de la duda. Ahí está. Pero si lo que yo sé de Dios es más pequeño que la respuesta a mi duda, va a ser muy difícil. ¿Se entiende ahora? Y eso es personal, les digo, porque eso ha sido. Y a veces sigue siendo, aunque ya casi no hay esa duda, pero a veces sigue siendo. Porque hay muchas cosas que no entiendo y que no coinciden con eso que Dios es bueno. Pero cuando yo pongo lo más grande por encima, lo más fuerte por encima, es cómo es Dios en su totalidad, disminuye esa duda y desaparece. Y ahí de pronto puedo decir, sí, Dios es bueno. ¿Sí? ¿Más o menos se entienden? Y ahora estoy hablando de una forma que es muy real. Que a veces cuando se enseña los atributos de Dios, se hace una lista, y es verdad, y es bueno saber todo eso, y eso me ayuda porque es la respuesta fuerte. Pero que en el momento de la duda no siempre ayuda. Y ahí tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, decir, esto es el elemento de mi duda, y la respuesta fuerte que gana esa duda es la siguiente, pero si no la tengo, es difícil. Entonces necesitamos algo sobre la duda. Y eso, aún sin responder a la duda, quita la duda. No sé si hace sentido. ¿O si lo entienden, más o menos? ¿Sí? Y eso es una certidumbre, ya digo, que tiene más fuerza que cualquier duda. Y de pronto cambia totalmente mi actitud, mi manera de pensar de mí mismo, de este mundo y de Dios, y cambia el asunto totalmente. En la consejería, a la persona que duda, dale algo más fuerte que su duda. Porque no siempre vas a responder a la duda. Porque a veces no hay respuesta. Pero dale algo más fuerte y se deshace la duda. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Nani? ¿Por ahí va? Bueno, seguimos. Esa primera duda es la duda que creo que es la clave en la Biblia, y es para mí, ahí se muestra una verdad que es difícil ahora, lo que quiero tratar de explicarles, y es de que la duda en general, la duda es algo que va contra la voluntad de Dios. A Dios no le gusta la duda.
porque la certidumbre, la fe en las promesas de Él, el creer en lo que no vemos es lo que quiere ver Dios. Entonces ya al comienzo, muy al principio, cuando cae el ser humano, la manera de hacer caer al ser humano es sembrar una duda en el corazón que parece más fuerte que la certidumbre que tiene. Y eso es lo que pasa en Génesis 3. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y con eso está ya haciendo dudar al ser humano de sí mismo y de Dios. ¿Por qué de sí mismo? Porque ¿están seguros que les dijo eso? ¿Se dan cuenta? Entonces no solamente está poniendo en duda a Dios, sino que le está poniendo en duda a Él mismo. Tal vez escuchaste mal. Tal vez entendiste mal. ¿Se dan cuenta? ¿Estás seguro? Entonces, muy al principio, en la caída del ser humano está la duda de sí mismo, la duda de lo que cree, la duda de la fe. ¿Tienes fe? Yo la pongo en duda. ¿Tienes Dios? Yo lo pongo en duda. Es lo segundo que encontramos aquí. Entonces pone en duda mi fe y pone en duda mi Dios. Y eso pasa en Génesis 3. El pecado nace al dudar de la bondad divina. ¿Será Dios verdaderamente fuerte, bueno? Eso es lo básico en todo eso. ¿Quién dice no? Era otra cosa. Cuidado, Cuidado que le echo de acá. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Voy a tratar de irme ahora un poquito más todavía hacia lo existencial o lo que es la consejería. Ahora podría tomar el rumbo más bien de un pequeño como un seminario con un bosquejo punto a punto, qué es la duda, todo eso. No vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir la Biblia, los que tienen, aunque los versículos que voy a tratar van a aparecer, pero los que tienen pueden abrir la Biblia y vamos a hablar un poco acerca de unos versículos que encontramos en el Salmo 73. Vamos a hablar del Salmo 73. Y no vamos a leer todo el Salmo, sino vamos a ver algunos versículos en ese Salmo. Y vamos a ver por qué la duda, qué es la fuerza de la duda, qué ayuda a crecer a la duda y qué ayuda a disminuir la duda. Y lo vamos a leer ahí en el Salmo 73. ¿Está bien? ¿Por qué hago eso? Porque yo quisiera que cuando vayan a su casa y viene la duda, abran Salmo 73. Y se recuerden lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Así que ahí pueden ver algunas cosas. Y solamente les voy a dar algunas pequeñas pautas. Lo primero que vamos a ver es el Salmo 73, el versículo 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Esta es la certeza, esta es la certidumbre, esta es la verdad. Esto es lo que Dios dice acerca de sí mismo en su palabra. Eso es lo que debemos creer, eso es lo que debemos mantener en alto. ¿Sí? En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Ahora, no voy a hablar mucho de eso, pero el puro de corazón, hoy en día sabemos muy bien que solamente somos puros de corazón por medio de Cristo, ¿sí o no? Podríamos decir, cuán bueno es Dios con los suyos, con sus hijos e hijas. Es lo que dice ahí. Pero al mismo tiempo, esta certidumbre, claro, que también tiene una pregunta, una cuestión tras ella. Y es, ¿cuán bueno? ¿Poco, mucho o total? ¿Pero ya ven la duda? ¿Será? Si en nuestros corazones la bondad de Dios deja de ser el fundamento, se abre la puerta a una duda sin fin. Y por eso estoy convencido que la duda básica para todas las dudas que hay es la duda en la bondad de Dios. Cuando Dios deja de ser bueno en mi fe, en mi certidumbre de la fe, y yo no lo digo ahora hablando de algo
teológico, una expresión teológica, sino en mi existencia, en mi sentir, en mi intelecto, totalmente comienza una duda sin fin, que se refleja en todas las áreas de mi vida. Significa que la fe en la bondad de Dios es la medicina principal en toda duda. Si yo tengo duda en mi fe, porque, por ejemplo, en mi familia, en mi matrimonio, todo sale mal, todo está mal, se está destrozando todo, empiezo a dudar de la bondad de Dios y de la bondad. La base está ahí. El origen, la raíz está ahí. ¿Será que Dios ha dicho que me quiere? O tal vez ya no me quiere. ¿Saben por qué? Porque no soy tan buen cristiano. Esto es muy existencial. Y eso tiene que ver con lo que escuchamos hoy también ya. En verdad no es nada más que la duda del Evangelio, las buenas nuevas de la bondad, de la gracia, de la fidelidad de Dios empieza a desvanecerse. Porque la situación en la que estoy, o la pregunta que tengo y que no encuentro respuesta, borra mi fe en la bondad de Dios. Y por eso estoy convencido, y lo digo ahora, porque creo que los textos bíblicos, no solo esto, sino mucho más lo confirman, y por la experiencia que tengo yo con muchas personas en la consejería, es de que una de las formas más efectivas para que deje de dudar una persona es poner algo más fuerte, significa la fe en la bondad de Dios sobre todo. Porque si no, no se aguanta. Si no, no se puede. Y justamente esto es lo que el enemigo trató y trata de quitarnos, y lo que este mundo en el que estamos trata de quitarnos. Y por eso ahí hay una clave muy buena. Si eso se nos quita, esa certidumbre, esa certeza, la duda va a ser una duda sin fin. Lo que acaba con la duda es eso más grande, y es la fe y la certeza en la bondad de Dios. Dios es bueno, siempre. Y de pronto las cosas empiezan a cambiar. Dios es bueno, aunque mi matrimonio, por el que he orado mucho tiempo, no está bien. Dios es bueno. Y tenemos que tratar el por qué mi matrimonio no está bien, pero Dios es bueno. ¿Se entienden? Hay algo más fuerte. Y es, para mí, la clave, que es esa bondad de Dios. Y esa bondad se muestra en muchas partes. Primero en el Evangelio. Segundo, en su presencia. Tercero, en su bondad en la meta que tengo. Y no sé, el versículo en el punto número 3, ¿se acuerdan de alguna cita bíblica? La conocen todos ustedes, por eso les pregunto. Punto número 3. Lo he puesto así para que no se den cuenta enseguida, pero a ver. No, eso sería el punto número 1, que Él dio su vida por nosotros. Pero hablando del punto número 3. Romanos 8:28. ¿Cuál es? ¿Cómo? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y ahí habla de la meta, no de hoy, no de la solución rápida y hoy, pero sí de la meta, conllevan a bien. La bondad de Dios en la meta es más grande que la duda de hoy. Esto es bien importante. Y no es un truco. Alguno me dice, es que es un truco para... No, no es un truco. Es una realidad, porque es una promesa de Dios. En la meta está el bien, la bondad de Dios. Y no la perdición, no la maldición, no el accidente, no todo eso. Sino en la meta está la bondad de Dios. Entonces tengo la meta en el Evangelio. Tengo la bondad en el Evangelio, tengo la bondad en su presencia y tengo la bondad en la meta. Y yo mismo eso me digo casi siempre.
Tal vez suene raro, pero les digo sinceramente, yo cada vez creo menos en este mundo. Este mundo es un caos. Es un horror total. Y les podría ahora dar un catálogo de por qué lo veo así. Yo soy una persona que raro, casi nunca, y doy gracias a Dios por ello. Tengo muchos errores, créanme, y si no me creen, pregunten a mi esposa o las que me conocen mejor. Pero hay una cosa que yo sí doy gracias a Dios que no hay en mi vida. Yo no me enojo mucho. Toda mi vida no me he enojado. Yo no me he enojado con mi esposa todavía nunca. Aunque no lo crean, pregúntenle. No le he gritado, peor, no le he pegado. No soy una persona de enojo. Pero ¿saben qué? Desde hace 2 años, y hoy en la noche voy a decir cortamente algo acerca de eso, pero hace 2 años que voy a África, al país más pobre del mundo, y veo a los niños morir de hambre, me enojo con este mundo. Me enojo. Ahí mejor que nadie me diga nada, no quiero saber nada. Me enojo totalmente. Y si no tuviera esa seguridad de que a la final en la meta hay algo mejor, moriría en ese enojo que en verdad es duda. ¿Sí entienden? Entonces hay algo más allá y es la meta. Creo en el Evangelio, creo en su presencia, creo en esa meta maravillosa que tiene preparada y eso le quita la fuerza a mi duda. Y por eso necesito eso. Y necesito confirmar eso siempre y siempre y siempre. Lo que dijo hermano Edgar ahora en la mañana, él dijo que es siempre lo mismo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Siempre lo mismo. Y los pastores que siempre están encontrando algo nuevo, a veces digo, no creo que sea eso. Es siempre lo mismo, lo viejo, la vieja noticia de siempre. Es la mejor contra nuestra duda. Versículo 2. Ahora sí hay que apurarse, estamos tarde ya. ¿A qué hora termina? A las 5 ya. Ya se acabó. 5:20. ¿Y media? No, pues entonces, pobrecitos. Versículo 2. Dice, y yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. La duda está ahora entrando en acción. La duda está entrando en la vida de esa persona. Estoy a punto de caer, estoy resbalando. Ya no tengo certeza, ya no tengo firmeza, ya no estoy bien puesto. Es una experiencia muy normal. Ahí vienen lo que yo llamo los alimentadores de la duda. Primero, es un desequilibrio entre las dudas y las afirmaciones. Cuando me concentro solo en las dudas y dejo a un lado las afirmaciones y promesas. Y eso pasa, porque la duda crece y dejo de leer las promesas y solamente leo lo que me parece que no funciona bien. La duda atrae mis pensamientos y los separa de las cosas claras y firmes. La duda tiene una fuerza que me separa de las afirmaciones que Dios me da en su palabra y me mete cada vez más en las dudas. Es como un remolino. ¿Saben cómo es un remolino? Arriba al comienzo es despacio, pero cuanto más va bajando, más rápido se hace. La duda al principio es despacio, pero poco a poco va quitando las afirmaciones de Dios en nuestras vidas y poco a poco cada vez más rápido hasta que al final resbalamos y caemos. Hay un desequilibrio entre duda y promesa. Y a veces los dudosos se encuentran y se multiplican las dudas entre ellos. ¿Sí o no? A veces los dudosos se encuentran y al final tienen doble duda. Los dos. Porque no hay nadie que afirme. Entonces eso es bien importante. Lo segundo, que alimentamos las dudas con nuestros propios pensamientos, porque en nuestra mente empieza ese remolino que va cada vez más rápido. Y estamos acostados y la primera pregunta es, ¿será Dios bueno?
Y ahora podríamos coger una afirmación, como por ejemplo Romanos 8:28, pero en vez de hacer eso, decimos, no, creo que no, porque esto pasó y esto es, y esto no entiendo, y va cada vez más rápido. Alimentamos la duda y la duda va creciendo. Y esa duda chiquita se hace en una carga que ya no puedo llevar. Y lo tercero, entregamos nuestros oídos exclusivamente de pronto a las dudas. ¿Saben que hay algo que ustedes ya todos, ustedes usan el internet? ¿Máquinas de búsqueda usan? ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta que si ustedes 2 o 3 veces buscan un tema, después sale el tema en toda parte? Y eso pasa con las dudas. Eso pasa con las dudas. Si ustedes van metiendo la duda cada vez más y pensando más sobre ella, aparece en todo lugar, porque la están alimentando. Y yo sí creo que a la duda hay que hacerle pasar hambre, parando el pensamiento de la duda. Porque si no la alimentamos y no salimos de ella. La duda es como la barba. Crece sin parar si no actuamos. Steven, ¿tú tienes barba? ¿Es así o no? Bueno, algunos tienen más, otros menos, ¿no? Yo ya como ya no tengo tanto pelo, pero yo tenía barba cuando estaba aquí en el negocio, con barba completa. ¿Sí? Entonces, yo sé que a algunos les gusta, no estoy hablando de eso, por favor, no entiendan mal, pero es así. Y eso podemos hacerlo de muchas formas. Si la dejamos crecer, empieza a todo lado. Entonces, cuando empezamos a resbalar, si no buscamos pronto algo donde sujetarnos, a la final ya no nos para nada. Entonces, la duda tiene que ser solucionada, o tiene que ser, quiero decir, sacada del secreto, sacada del escondido. ¿Saben por qué? Porque si no, crece. No hablamos de ella, crece. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. La duda tiene una fuerza que tira para abajo, incluso crea problemas que al comienzo no teníamos. Porque no solamente crece, sino se multiplica. Una duda crea un estado emocional e intelectual que hace crecer y nacer nuevas dudas, si no la tratamos. Entonces se dan cuenta que es muy importante que hay que tratar la duda, hay que hablar de la duda, hay que trabajar en ella y encontrar algo que sea más fuerte que la duda. Eso es lo que hemos estado hasta ahora aprendiendo, ¿o no? Y eso sí es bien importante. Salmo 73, 3 al 5, seguimos en cuanto a la duda. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. A ver, voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes creen que es tan fácil que los que no creen todos les va mejor que a nosotros? No. Pero saben que la duda, cuando comenzamos a comparar, se hace más fuerte. La envidia. ¿Por qué estoy mal solo? ¿Por qué a otros les va mejor? La duda nos hace comparar y siempre vemos a alguien que está mejor que nosotros. Y eso hace crecer la duda aún más. También la duda a nosotros. ¿Por qué? Si al hermano le va mejor en su matrimonio que a mí en mi matrimonio, debe ser porque es mejor cristiano, ora más y lee más la Biblia. Y sí puede ser de que él actúe en algunos conceptos mejor que yo, pero esa comparación sin aclaración hace crecer la duda. Entonces lo que hace aunque yo no creo que verdaderamente sea verdad de que siempre los que no creen están mejor. Tienen los mismos problemas, las mismas enfermedades, las mismas necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo. Solo que al comparar,
Vemos solo lo bueno que nos falta y hace crecer la duda. El no tener y el temor de perder son alimentos para la duda. Y eso siempre pasa cuando comparamos, cuando envidiamos. Y por eso en la duda no debemos ver a los demás, sino debemos vernos a nosotros y ponernos a nosotros en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que va en contra? Aquí dice alimentadores de la duda, eso está mal. ¿Qué va en contra de esa alimentación de la duda? ¿Qué son las vitaminas para la fe? Ahí tiene que ver la fe, alimentando la fe, perdón. Es primero la gratitud. La duda tiene que ver con la gratitud. Cuando dejamos de ser agradecidos, la duda crece. Y no parece ahora tal vez tener referencia en eso. Sí es. La generosidad y la conformidad significa que estoy conforme con lo que tengo, que lo soy. Le quita la fuerza a la duda. Sí, no tengo lo que otro tiene, que me hace dudar de la bondad de Dios en mi vida, pero estoy conforme con lo que tengo. Yo antes, cuando estábamos en el almuerzo, dije una cosa, y lo digo solo como ejemplo, porque creo que sí es un punto que puede ser. Y no lo digo para pintar algún dibujo de mi vida mal ni nada de eso, pero sí. Yo, por ejemplo, yo no tengo una casa donde vivo, alquilo. Entonces yo le veo a otro que tiene una casa y que es cristiano y que ni es pastor, para que vean, es muy humano lo que estoy diciendo, ¿sí me entienden? Que no, en vez de servir a Dios, sirve a su empresa y está mejor que yo. Pero cuando vivo gratitud, conformidad y generosidad, esa duda no tiene fuerza porque tengo algo que tiene más fuerza que la duda. Otra vez, estoy alimentando mi fe en vez de alimentar mi duda. Y lo que me ha pasado a mí a veces es que entonces he visitado a esa persona que tenía la casa y me di cuenta que estaba peor que yo. Porque le faltaba la paz, la alegría que yo tengo. Pero si lo veo solo así de lejos, si comparo y envidio, la duda crece. No a todos los que aparentemente les va bien. No. Incluso es así que muchas veces la fachada de aquellos que tienen mucho pero que les va mal va creciendo porque tratan de tapar que les va mal. Y si nos comparamos con ellos y les envidiamos, caemos en la misma trampa. Y la duda crece. Salmo 73, 13 y 14. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? La duda lleva a ese momento que digo, si no es verdad lo que creo, ya no importa lo que hago y lo que soy. ¿Se entienden? Viene un momento en que ya digo, no, todo eso no es verdad, no puede ser. Entonces ahora vivo lo que quiero. La duda lleva a una desconstrucción total de la fe y dejo todos los principios que hasta ahora me han movido en mi vida. La autocompasión, pobrecito de mí. Si lo han leído antes, ¿no? ¿De qué me sirve si todos a mí me golpean, todos a mí me castigan? Yo soy el pobrecísimo, el más pobre del mundo. La duda siempre nos lleva a una autocompasión y ese es un grito para que otros reconozcan mis dudas, pero no me ayuda en mi duda. Solamente con eso quiero que alguien me diga, sí, pobrecito, qué mal que estás. ¿Se entienden? Y eso hace crecer mi duda. No ayuda contra mi duda. Más bien me hace ser partícipe de mi propia duda. La autocompasión no ayuda. La autocompasión es una señal de rendimiento ante la duda. Bueno, así es. Yo me rindo ante mi propia duda. ¿Se dan cuenta cómo vamos dando fuerza a la duda y estamos alimentando la duda en vez de ir en contra con gratitud, conformidad, generosidad? Estamos alimentando la duda. Al final es la autocompasión. Y saben que hay, ahora voy a decir algo que no son ustedes. Bueno, espero que no lo sean. Pero hay hermanos que vuelven a la consejería con el mismo tema siempre. Y es porque ya no lo quieren soltar. Porque es la única manera de que alguien les vea, de llamar atención. Yo conozco eso.
Y ha habido personas que yo he dicho, ya no. Hasta ahí nomás. Porque tú estás manteniéndote en la duda. Tú estás manteniendo eso en lo que estás y no quieres soltar. Sabes cómo y no quieres. ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo que al soltarla ya nadie te vea. ¿Interesante o no? Entonces, la duda hay que soltarla, porque si no nace la autocompasión, y la autocompasión se agarra, se aferra de la duda en vez de querer solucionarla. Por eso, yo encontré algo en la Biblia, no sé si han visto, hay salmos donde dice, cállate alma mía. ¿Sí? Y yo antes pensaba que era algo como, sí, cálmate, ¿por qué? Porque es bueno el silencio ante Dios. No, yo creo hoy en día que siempre que eso viene ahí en la Biblia, cálmate o cállate o silencio alma mía, quiere decir que necesito una voz más fuerte que lo que yo me estoy diciendo a mí mismo. ¿Entienden? La duda es fuerte. Cállate, alma mía. Silencio, alma mía, que va a hablar Dios. Y eso es una decisión. No duda. No dudan. Yo no quiero que tú hables. La duda no se calla por sí misma. La duda la tengo que hacer callar yo. Y escuchar a la afirmación de Dios. Y por eso de vez en cuando tengo que decirme a mí mismo, ya cállate. Yo lo hago. Les digo que lo he aprendido esa lección de los salmos y lo practico. A veces viene un pensamiento y digo, cállate. Gustavo, cállate. Nadie se atreve a decirme, yo sí. Cállate. Hermano Gus, cállate. Si me dicen aquí, hermano Gus, cállate. Porque Dios quiere decirte algo que va a superar tu duda. Es más fuerte de lo que tú mismo te puedes decir. No confíes en tu duda. No confíes en tu duda. No confíes. A ver si viene después, no quiero. No confíes en tu duda. También significa no confíes en tu corazón. Hoy en día nos enseñan en la psicología, en la pedagogía, tienes que escuchar a tu corazón y hacer lo que tu corazón diga, ¿sí o no? En la educación de los niños dicen a los niños hay que enseñarles a que sigan su corazón. La Biblia dice ni se te ocurra, porque tu corazón es engañoso. Desde un principio, desde que naces, tu corazón es engañoso. Si sigues tu corazón, pobrecito. No sigas tu corazón, no sigas tu duda, no confíes. Tampoco confía en tu pensamiento, porque el pensamiento de Dios es mucho más alto y más grande que el tuyo. Si se llevan algo, yo pediría que se lleven ese punto. No confíes en tu duda. Tu duda te quiere decir algo que no es bueno para ti. La duda no es mejor que tu Dios. ¿Sí o no? La duda no es buena, Dios es bueno. Si confías en tu duda, vas por el camino erróneo. Y no confíes en tu corazón, no confíes en tus pensamientos, sino confía en lo que Dios te va a dar. Y en el Salmo 73:15 dice el salmista, y si hubiera dicho voy a hablar como ellos, había traicionado a tu linaje. ¿Qué tiene que ver eso con la duda? La duda quiere que desechemos de bordo todos nuestros principios y empecemos a hablar como aquellos que no confían en Dios. Eso quiere la duda. Y nos hace caer. Y sí, les quiero decir algo otra vez para que se entienda bien. La duda no es algo que podemos siempre resolver con una respuesta clara a la pregunta, sino es algo que podemos resolver poniendo algo más fuerte sobre ella. ¿Sí entienden? Y si ustedes creen que ustedes dudan de algunas cosas de la Biblia y yo voy a poder explicarles todo para que al final ya no duden, no es así. Pero podemos poner algo más fuerte sobre ella. Y eso sí nos va a ayudar.
Y lo peor es desechar todos los principios de la vida por la duda que tenemos. Si Dios no es bueno, yo puedo hacer lo que quiera. No. Y termino con esto. En cuanto a la duda, hay una verdad muy importante, es de que cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable. Eso es el problema. Que nosotros solamente reconocemos piecitas. 1 Corintios 13, ¿has leído eso? No vemos todo, reconocemos una parte y eso a veces nos hace la vida tan difícil. Porque si supiéramos todo lo que Dios sabe, sería mucho más fácil. Pero el reconocer los límites de nuestra mente y de nuestro corazón es lo que yo diría el arma mejor contra la duda. Debo reconocer el límite de mi mente, de mi pensar y también de mi corazón, mi sentir, mi emoción, todo lo demás. Debo reconocer eso y humillarme ante lo que Dios dice. Porque si no, la duda nunca va a salir. Y los cristianos más fuertes no han sido los cristianos que tenían respuestas a todas sus preguntas. Los cristianos más fuertes han sido aquellos que aún sin respuestas han vivido en la presencia de su Señor. La fe. Sin ver. Sin entender. Entonces yo creo que tal vez han venido a este taller porque esperaban que yo les dé los pasos hacia una vida sin dudas. No. Lo que yo quería mostrarles es que en la duda hay un camino poniendo algo más fuerte sobre la duda que me hace llegar a la meta. Y en eso sí creo. Así es como yo vivo. Así es como yo vivo. Entonces yo no prometo ninguna cosa que no puedo a la final hacer, sino yo les digo eso. Reconozcan los límites de su mente y corazón. Háganle callar a su alma. Y dejen hablar a Dios y pongan lo que Dios dice sobre la duda. Y eso va a hacer llegarles a la meta. Ahora sí, veo si hay algo más. Es que he pasado. Bueno, podría decir muchísimo más, pero creo que ahí está bien. ¿Por qué no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario? Podemos hacer eso un momento y de ahí ya acabamos. ¿Más o menos claro? Sí, aquí una pregunta. Ahora sí. Las dos cosas. La duda se autoalimenta, porque la duda produce cuando crece, produce muchas cosas que hace crecer a sí mismo. Y una puede ser el miedo, el temor, pueden ser y muchas cosas más, que nacen están antes, como dije antes, algunas cosas están antes de la duda, otras después de la duda, pero todo junto va incrementando y dándole a la duda que sigue adelante. Sí. ¿Cómo sí? No es que no se trate de poner algo sobre la palabra de Dios, sino que la duda nace cuando no ponemos ya la palabra de Dios sobre la duda. Ahí está la clave. Y yo creo que eso habría que ahora tener ejemplos muy, muy básicos, muy claves y darnos cuenta de eso, de que la Biblia dice una cosa, lo dudamos, pero la duda no es lo que dice ahí la palabra de Dios, sino es más bien mucho más fundamental lo que dije antes, la duda a la bondad de Dios. Y ahí tengo que ponerle algo más fuerte encima, y es otra vez algo que nace de la palabra, eso seguro. La única fuerza verdaderamente contra la duda, contra el mal, es lo que Dios puede hablar en mi vida. Yo mismo no lo puedo decir y nadie dudoso puede decirme. Tiene que venir de Dios mismo. Es parte de ello, sí. ¿Alguien más?
Rapidito, si no terminamos, porque ya es tiempo, ¿no? Ya están cansados, pobrecitos. Bueno, ha sido un gusto. Si tienen alguna pregunta más, pueden hacerlo más tarde con mucho gusto y podemos conversar un poco más. ¿Por qué no nos ponemos de pie, oramos? Y saben que yo creo que esta conferencia es una buena posibilidad también de pronto hablar con alguien sobre la duda que tienen. Que tal vez no se han atrevido hasta hoy. Y no siempre tiene que ser un pastor o no tiene que ser. Pero ir a hablar con una persona y orar con una persona acerca de la duda, eso es el primer paso para ir acabando con la duda, quitándole la fuerza a la duda. Eso ayuda mucho. Tener una persona que ora por usted en cuanto a su duda es una ayuda impresionantemente importante. Entonces, aprovechen, están aquí, aprovechen. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Perdóname a mí, Señor, cuando he puesto la duda sobre tu promesa. De corazón te pido perdón cuando he dudado de tu bondad. Pero, Señor, es que a veces es difícil, porque este mundo es tan duro, es tan oscuro. Y por eso necesitamos de ti, de tu luz. Necesitamos de tu verdad. Obra, Señor, por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu en nosotros, certidumbre. Tú conoces a cada persona que está ahora aquí en este lugar y yo quiero pedir que tú toques su vida. Que le pongas personas a su lado cuando la duda se hace grande. Y que tú mismo te pongas sobre la duda. Te pido también que en nuestras iglesias, en los lugares donde se reúnen personas en tu nombre, nos des la valentía de hablar de aquello que a veces destruye nuestra fe o quiere destruirla. Y que en vez de criticarnos los unos a los otros, nos ayudemos y carguemos juntos las cargas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú siempre eres bueno. Y gracias porque tenemos una meta en la que vamos a darnos cuenta que todo lo que has hecho y todo lo que no has hecho a la final has llevado al bien. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la luz de tu palabra. Por tu bondad, por tu misericordia, tu fidelidad. Porque nos aguantas, Señor. Porque nos sostienes. Y gracias porque nos haces llegar a la meta. Te damos gracias de todo corazón en ese nombre que está sobre todo nombre y que es Señor de señores y Rey de reyes, que es Jesucristo. Amén.